3 hojas ya. Amén, amén. Hermanos, vamos a ubicarnos. Espero que hayan venido todos los que se van a graduarse. Amén. Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios. Hay cola para el café. Vamos a esperar entonces. Ya veo, ya. Están todos afuera. Vamos a hacer un culto afuera también. Sí. Bien. Bueno, aquí estamos de vuelta, mi esposa y yo, después de haber estado fuera de Lima, en la República de Ucayali. Fue un tiempo bueno y un tiempo también de extrañarlos, las reuniones que teníamos en la semana, ¿no? Tanto la de los martes como la de los miércoles. Este jueves vamos anunciando también para los que ya quizás salen más temprano que tenemos la reunión de parejas a las 7:30, ¿es correcto? 7:30, 7:30. Así que les animamos a los recién casados, les damos un fuerte aplauso que están aquí con nosotros también. Rich y Jackie han tenido sus buenas luna de miel. Vinieron antes del huracán, ¿no? Porque también llegó a República Dominicana, creo, el Beril. Bueno, y bienvenidos a todos, amén. Carolina, Israel también, qué bueno verlos. Bien, quiero que me acompañen hoy al libro de Jueces, por favor. Vamos a entrar directamente al tema y para poder compartir lo que la palabra nos enseña. Creo yo que tenemos un gran desafío por delante. Ya viene el retiro también. Aprovecho para ir anunciando que por favor no solamente terminen de cancelar los que tienen que cancelar. Aquí ha venido Nancy con su caja fuerte y les dijimos a aquellos que habían pedido ayuda económica que siempre se las daremos, pero que si está en su capacidad poder aportar un poco, creo que sería también lo justo y lo bueno para poder distribuir los fondos a las personas más necesitadas, ¿no? Y también, ¿qué más? ¿Qué más del retiro? También vamos, en algún momento les van a llamar, la hermana Valeria posiblemente, para poder coordinar a aquellos que tienen vehículo, para poder incluir a uno o dos hermanos que necesiten vehículo también. Así que estamos ya haciendo un poco como que el censo. Aquellas familias que tienen dos vehículos, se les va a pedir que lleven los dos vehículos para que puedan ayudar a más hermanos también. Y si es que ya vemos que no entramos, entonces vamos a tener que contratar a una pequeña movilidad, una combi, algo para poder ir en grupo las personas que no pueden. Las personas que tienen vehículo pueden llevar su vehículo si es que saben manejar, Percy, por si acaso. Importante. Ayer me dieron un mal reporte de tu regreso de la boda. Sí. Tus cables, no sé, bueno. Pero bueno, sí, gracias de verdad a todos los que van a colaborar, van a servir para poder llevar a alguien más en sus autos, ¿no? Bueno, hemos venido hablando sobre un vaso quebrantado. Yo creo que este es un tema de vital importancia para nosotros como hijos de Dios. Hablamos de un vaso quebrantado para adorar, cuando mencionamos a la mujer que rompió su frasco para poder derramarlo ante Jesús. Y ese vaso quebrantado implica la adoración, ¿no? Cuando decimos adorar, implica mucho más que solo cantar canciones. Hablamos de adorar que tiene que ver con una comunión con el Señor, en donde la adoración es un sacrificio también, ¿no? Y hablamos también de la importancia de que si vamos a adorar a Dios, no solamente es, Señor, yo te amo, sino yo te doy mi vida. O sea, toda parte de mi vida te pertenece. No existe, a veces queremos vivir una vida dual, ¿no? O sea, no, Señor, tú, la parte ya, mi parte de negocios tú no entras, ¿no? O mi empresa, o esta relación que tengo en mi familia, tú no entras. Y yo creo que el Señor quiere ser parte de todo en nuestras vidas. Y también en tu vida, ¿no? Y cuando digo esto es porque es importante que Dios de verdad sea incorporado a tu diario vivir, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Decimos que amamos a Dios, pero si nuestro amor por Dios no es algo concreto, algo visible, entonces deja mucho que desear y tendríamos que preguntarnos qué tanto de verdad amamos a Dios y qué tanto simplemente estamos enamorados de una experiencia, ¿no? Son dos cosas diferentes.
Y luego vimos el vaso quebrantado respecto a la obediencia, a recibir instrucciones, ¿no? Hablamos también sobre Gedeón, de cómo el Señor le dice, oye Gedeón, si tienes miedo, baja con ¿quién? ¿Se acuerdan? Fura, muy bien, Fura. Y dijimos que muchas veces Fura es la persona que a nosotros no nos cae o que quizás no pensamos que podría hacernos útil o que tenemos otras ideas que nos podrían ayudar, pero en realidad Dios dice, esta es la persona que te va a servir, esta es la persona que te va a ayudar. Y no siempre nos tiene que caer bien, pero lo que nos va a bendecir es la obediencia. Siempre lo que nos va a bendecir es la obediencia. Así que no pensemos tanto en nuestros gustos personales, sino pensemos en la voluntad de Dios, que si de verdad somos fieles en lo que Dios quiere para nosotros, entonces va a irnos bien, no hay forma de que nos vaya mal. Amén. Ahora vamos a ver el vaso quebrantado, pero desde otro aspecto, el aspecto de cómo puede ser útil para otros. Y para ello vamos a hablar sobre las teas y los cántaros, que la palabra nos enseña de Gedeón. Así que antes de empezar vamos a leer los versículos 16, 17 y 18 de Jueces, capítulo 7. Jueces 7, versículos 16, 17 y 18. Dice la palabra, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros entonces tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos inspires, que tú nos hables, que tú nos llenes el corazón con tu palabra. Señor, que esta palabra sea una palabra vivificante, no solamente que nos rete, sino que nos dé vida para poder nosotros dar fruto también. Úsame hoy para poder hablar tu palabra con claridad, con autoridad, con unción. Bendícenos hoy, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí esta historia es después de que el Señor le había dicho, ¿se acuerdan ustedes cuando dijo vamos a la batalla contra Madián? Interesante, ahora estaba estudiando la palabra Madián, quizás lo vamos a ver esto luego, pero la palabra Madián en el hebreo significa batalla, justamente, lucha, ¿no? O sea, ellos iban de lucha contra la lucha, ¿no? O sea, era una doble lucha, mejor dicho, ¿no? Porque Madián significa eso. Pero el Señor primero le dice a Gedeón, yo voy a usarte así con esta tu fuerza. Y él dice, pero yo no soy fuerte, yo tengo miedo, tengo esto, sí, pero yo te voy a usar porque el Señor siempre ve el producto final, siempre ve el potencial que tenemos una vez que Él lo toma en su mano. Cuando Él te ve, Él no está viendo tus flaquezas, tus temores, tus dificultades. Él está viendo lo que Él puede hacer con esa materia prima, ¿no? Toda persona es así, un escultor, cuando ve un pedazo de piedra, si es que él trabaja la piedra, si es un pedazo de madera, él está viendo cómo se vería después de lo que él hace, ¿no? Y a veces nos cuesta creer que Dios nos ve cómo se vería el producto final, ¿no? Porque Él está viendo una cosa, sí, perdonen ustedes, pero los ve y ve, o sea, obviamente el producto en bruto, ¿no? Énfasis en bruto, ¿no? Y no lo ve lindo, quizás, pero Él sí lo ve precioso porque ve el producto final. Como el escultor cuando ve un pedazo de madera horrible, dice, de esto yo voy a hacer algo hermoso. El problema es que el pedazo de madera no se ve así. El pedazo de madera se mira y dice, yo no valgo para nada. Quizás lo único que sirvo es para hacer leña. Pero no entiende que hay un escultor. Y tú y yo tenemos que entender que tenemos un escultor, un arquitecto. Tenemos alguien que al vernos está viendo un producto final hermoso. Por eso es que nos valora. Por eso es que la palabra, cuando habla de la parábola del tesoro, de la perla en medio del campo, dice la palabra que el Señor compra todo ese campo para poder rescatar esa perla, ¿no? Entonces Él compra a todo en el mundo para poder rescatar aquello que es valioso para Él. Entonces, entre paréntesis, debemos tener en cuenta de que Dios nos ve diferente, nos ve como un producto terminado. Por eso dice, yo te he amado con amor eterno. Y obviamente Dios nos ama más que nosotros a nosotros mismos. Dios nos valora más que nosotros mismos. Dios está esperando hacer una obra mucho más grande que la que nosotros pensamos hacer con nosotros mismos. Así que veámonos, pero con los ojos de Dios, para que podamos ver que hay esperanza, hay un futuro y hay algo hermoso por delante. Amén. Bien, entonces, Gedeón entonces dice, bueno, vamos con 32,000, ¿no? O sea, la idea de Gedeón,
siempre nuestra idea es hagámoslo con fuerza, hagámoslo bien, hagámoslo profesionalmente, hagámoslo con estrategia. Y Gedeón toma 32,000 y Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Son un poco muchos, ¿no? No puedo hacer mucho con 32,000, puedo hacer más con menos, ¿no? Siempre Dios es así. Dios puede hacer más con menos, siempre, ¿no? Cuanto más le damos a Dios, Dios dice, no, mucho, ¿no? Eso es en general. Y entonces le quita ¿cuántos de los 32,000? 22,000, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros descalificados, los primeros que tuvieron que volver? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Los que tenían miedo. Y luego de los otros 10,000, los que bebían de una forma el agua, ¿no? Y se quedó con ¿cuántos? Con 300, ¿no? Algunos dicen que la película esta de los espartanos 300 es de ahí, no, nada que ver, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero dice que él se quedó con 300, ¿no? Y Dios le dice, con estos 300 es suficiente, no necesito más. Yo me imagino a Gedeón quizás pensando, o sea, si yo hubiera sido él, diría, oye, pero en realidad es poco 300, ¿no? O sea, es poco, no, no. Yo no sé cómo hará, Señor, pero con 300 contra un ejército que mucho más grande, no creo que sea tan fácil. Pero Dios le había dicho, yo voy a hacer eso, y Gedeón tuvo, eso estuvimos predicando, tuvo la valentía para poder obedecer, ¿no? La obediencia no está supeditada a lo que nuestros ojos ven, la obediencia es obediencia y punto. No interesa si es que cómo se ve el panorama, si Dios te dice, haz esto, tienes que hacerlo. Ese es nuestro gran desafío, ¿no? Claro que la obediencia también se va reafirmando en la medida que vemos cómo Dios nos respalda cuando le obedecemos, y nuestra obediencia también se fortalece, así como nuestra fe. Entonces viene este momento en donde ya están enfrentando y está haciendo los últimos planes para los 300, ¿no? Y aquí es donde él dice que toma los 300 y les da trompeta, les da un cántaro y les da una tea. La tea simplemente es como una antorcha, una especie de antorcha corta, en donde, cuya función es simplemente alumbrar, ¿no? Las teas o antorchas eran fuegos para poder alumbrar en un lugar oscuro. No es más difícil que eso. Pero luego está el cántaro, que el cántaro es una vasija, ¿no? Generalmente de barro, ¿no? De arcilla. Y luego están las trompetas, que las trompetas eran un instrumento metálico para poder hacer ruido. ¿Por qué es que Gedeón hace esto? ¿Por qué es que Gedeón dice, vamos a hacer la guerra, pero esta es la estrategia? Yo estoy seguro que Dios le dio la estrategia. Sin embargo, algo tiene que significar cada una de estas cosas. Vamos a pasar brevemente por el significado de lo que significa la trompeta, el cántaro y la tea, ¿no? Para comenzar, la trompeta simplemente es un instrumento sonoro. El uso en la Biblia de la trompeta tenía que ver con convocatorias, generalmente. Convocatorias para reunión, convocatorias para guerra, convocatorias para retirarse, convocatorias para avanzar, convocatorias para detenerse, convocatorias en general. Esto es algo que nosotros vemos incluso en las películas con otras civilizaciones, no solamente la hebrea, ¿no? Las trompetas, a causa de su sonido tan fuerte y de tanta distancia, es que podían hacer este tipo de órdenes en el pueblo. Las trompetas entonces hablaban de guerra, hablan de marcar tiempos, ¿no? La Biblia nos habla mucho de la trompeta, de un sonido certero, por ejemplo, ¿no? La Biblia nos habla de la profecía relacionada a la trompeta, por ejemplo, ¿no? Relaciona la trompeta como el rugido de un león, por ejemplo, que se escucha a kilómetros. La trompeta, por lo tanto, envía un mensaje. Y era importante que estos 300 envíen un mensaje. Por eso se les dio una trompeta. La estrategia nunca fue pasemos desapercibidos. La estrategia siempre fue ustedes van a dar un mensaje. Y el mensaje iba a ser dado a través de la trompeta. Yo creo que todos nosotros tenemos una trompeta, pero no creo que todos nosotros estemos dando el mismo mensaje. Todos nosotros somos hijos de Dios y proyectamos algo y anunciamos algo y con nuestras vidas decimos algo, damos a entender algo a alguien, siempre. Pero no todas las trompetas suenan igual, no todas las trompetas se tocan igual. Y a veces el mundo recibe un mensaje, y lo dijimos las semanas anteriores, un mensaje incierto de la iglesia. ¿Qué sonido está tocando en la iglesia? ¿Un sonido de un Dios débil, pusilánime, derrotado? ¿O un sonido de un Dios de verdad guerrero que es capaz de tener victoria en cada área de tu vida? La trompeta representa un mensaje. ¿Qué mensaje estás dando tú? ¿Cómo está sonando tu trompeta? Ese es el mensaje de la trompeta. Y Gedeón, escúcheme porque esto vamos a hablar de la unanimidad más adelante, pero Gedeón les dio las trompetas. Acuérdense de esto, porque Gedeón les dio todo lo que necesitaba el pueblo. Trompeta, cántaros y teas.
¿Qué cosa es un cántaro? Un cántaro es simplemente una vasija, no es nada más que eso. Una jarra, una vasija. El valor de una vasija, ¿en qué está? En que cumpla su función de contener algo, ¿no? O sea, en realidad la vasija en sí misma, su único valor no es tanto el estético, sino el funcional. Tú y yo somos vasijas. Y nuestro valor va a depender de cuánto nosotros podemos llevar el contenido con fidelidad. ¿Amén? No hay otra cosa, ¿no? Ahora, yo sé que hay vasijas hermosas, que hay museo de vasijas, ¿no? Que las vasijas, las jarras de la época victoriana y etcétera. Pero al final vasija es vasija y si no sirve para llevar un contenido, no sirve. Así de simple. Entonces el cántaro es una vasija. Su función es transportar un contenido. Nosotros somos los cántaros. Nosotros somos las vasijas. Y más adelante vamos a ver algunos versículos que respaldan esto que estoy diciendo. Tú y yo no somos Dios. Tú y yo no somos la salvación. Tú y yo no somos la luz en nosotros mismos. Nosotros somos el recipiente que transporta esto. Y finalmente está la tea que es la antorcha o la luz, el fuego, ¿no? Eso es lo que sí nosotros como cántaros transportamos. Cuando el Señor le dice a Gedeón, van a hacer esto, tienen que llevar teas adentro de los cántaros. O sea, esa luz no se iba a ver. Cuando ellos estaban yendo hacia Madián, esa luz no se iba a ver. La instrucción es, cuando lleguemos ahí, sonarán las trompetas y romperán los cántaros para que se vea la luz. ¿Amén? Entonces, sabemos que Cristo es la luz. Sabemos que Él es eso que es hermoso, eso que nos da la victoria, no la vasija. Así que más adelante vamos a no solamente ver, sino vamos a demostrar que la vasija cumple su función final cuando se rompe. Dile eso al que está al costado tuyo. La vasija cumple su función final cuando se rompe. Acuérdense, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Entonces, si Él es la luz del mundo y nosotros somos los cántaros, entonces nosotros llevamos dentro de nosotros la luz de Cristo. Hay cántaros diferentes, ¿no? Hay cántaros que son quizás más toscos por fuera, ¿no? Acá cuando vemos en la iglesia, cada cántaro es diferente, ¿no? Y no todos somos iguales, hay cántaros más bonitos, más delgados, más anchos, más altos, más toscos, más ásperos, ¿no? Pero cántaro es cántaro y su función es transportar un contenido, ¿ya? Así que amémonos como cántaros, porque eso es lo que somos. Y todos transportamos algo que es valioso. Lo valioso es lo que transportamos. Lo valioso es el contenido. Cristo es el contenido. Así que si el que está al costado tuyo es un cántaro feo, antes de señalarlo, piensa que su contenido es precioso. Y eso te va a hacer valorar mucho más ese cántaro, respetarlo mucho más. No sé por qué se ríen. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a buscar ahí por favor, 2 Corintios capítulo 4. Todo lo que estamos hablando, o sea, está refrendado en la palabra de Dios. Y cuando decimos trompetas, cántaros y teas, que es la estrategia que fue dada, digamos, está refrendada en el Nuevo Testamento también, ¿no? Dice el versículo 7 de 2 Corintios capítulo 4. ¿Lo tienen ya? 2 Corintios 4. Dice así, pero tenemos este tesoro en cántaros, ¿no? En vasos de barro. O sea, ¿quiénes son los vasos de barro? Tú y yo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Entonces la palabra sí es súper clara respecto a los cántaros y las teas. Nosotros tenemos algo dentro que es valiosísimo, pero nosotros somos el vaso de barro. Y el único objetivo de ese vaso de barro es transportar ese tesoro que tiene dentro, guardar ese tesoro y poder llevarlo a un lugar. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y cuál es el objetivo? Que la excelencia, que la gloria, que el poder de ese tesoro se vea a través del vaso de barro. En ese momento,
Tú cumpliste tu función. No importa si es que cometiste errores en el camino. No importa si tú lo hiciste con miedo. No importa si tú lo hiciste dudando. Si tú le das la gloria al tesoro dentro de ti, el tesoro cumplirá su objetivo. Y esa es nuestra función. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Alguien se acuerda? Para que haya una excelencia, ¿no? Así que seguimos. Nadie tiene por qué dar lindas palabras ni cumplidos a un vaso, ¿no? El vaso no tiene por qué ser bonito. El vaso no tiene por qué ser lindo, ni delicado, ni decorado. El vaso no debería en principio ni siquiera decorarse. A veces nos gusta que nos den palabras a nosotros, ¿no? de afirmación, ¿no? Cada vez que yo veo esto, y con el respeto de los autores de estos libros, yo me pongo a pensar que yo no sé si es que ha hecho más daño o más beneficio esta teoría de los lenguajes del amor. Mi opinión, esa es mi opinión. Esto es no estoy hablando inspirado por el Espíritu Santo ahorita, estoy dando mi opinión personal. Porque a veces nosotros creemos que es que yo funciono cuando me reconocen. Es que yo funciono mejor cuando hablan bonito de mí. Pero es un vaso de barro. ¿A quién le importa un vaso de barro? Un vaso de barro no tiene que ser bonito. Un vaso de barro tiene que contener el tesoro. No importa si es que la gente te acaricia la espalda o no te acaricia la espalda. Lo importante es que la gente ve el tesoro. Ahora, repito, yo sé que este libro tiene su función, tiene su uso. Yo entiendo, ¿no? Para analizar, digamos, la parte sociológica, psicológica de las personas, es verdad, porque eso se aplica a inconversos y creyentes, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? O sea, algunos responden más a palabras, otros regalitos, ¿no? Yo, por ejemplo, respondo más cuando me regalan $1.000.000, por ejemplo, ¿no? Pero ese lenguaje del amor no está en el libro, por ejemplo, se olvidó, ¿no? Pero, repito, o sea, podemos ver que hay cosas que le pueden gustar al vaso de barro, ¿no? ¿Sí o no? Hay cosas que le gustan al vaso de barro. Pero acuérdense una cosa, nunca perdamos de vista que el valor de un vaso de barro es poder reflejar el tesoro que tiene dentro. Que lo valioso de un vaso de barro no es el vaso en sí, sino el contenido. Y si Cristo dice la palabra, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La esperanza del perdido no eres tú, la esperanza es Cristo en ti. Esa es la esperanza. Entonces, eso es lo que tenemos que reflejar. Así que el mayor y mejor uso de un cántaro se da cuando se rompe. Por eso es que la historia habla de que en el momento de la trompeta, ellos tenían que romper el cántaro para que la luz se vea. Y ahí se garantizaba la victoria. Todos queremos victorias en nuestra vida. Todos queremos que el Señor nos dé victoria. Pero no queremos que se rompa el cántaro. Y no se puede hacer una y la otra. Queremos que Dios tenga victoria en nuestras vidas, entonces tenemos que ser capaces de decir, ¿sabes qué? No vivo yo, mas Cristo vive en mí. La gloria tiene que ser de Dios, no mía. Yo no puedo llevar ni siquiera un poquito. Ese vaso se podrá poner un diamante afuera, se podrá pintar algo, se podrá poner un tatuaje bonito o estampar una rosa, pero al final nunca va a igualar al valor del contenido. Y tú y yo somos ese vaso, ese cántaro. Así que el mayor y mejor uso de ese cántaro, ¿cuál es? Cuando se rompe, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de romper los cántaros, por un momento, rompiendo los cántaros. Acompáñenme aquí a Jueces otra vez, capítulo 7. Jueces, capítulo 7, versículo 19. Entonces aquí empieza ya propiamente la historia de cómo es que se lleva a cabo esta batalla, ¿no? De los cántaros, las teas y las trompetas. Dice el versículo 19, porque estamos hablando de qué, de romper los cántaros, ¿no? Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y entonces dice que tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Ahí fue entonces donde empezó ya a desatarse la victoria. ¿Recuerdan ustedes que hablamos hace unas semanas que no podemos quedarnos estancados en un amor místico por Dios? Que nuestro amor por Dios no tiene que ser simplemente, ¡ay, cuánto amo a Dios! Dios es hermoso, es precioso. Y nos quedamos en una nube cuando en realidad no podemos demostrar a través de nuestra vida y nuestro testimonio que Dios es real y que ha hecho un cambio en nuestras vidas y que podemos ser útiles en su mano. Que nuestro amor por Dios no puede ni debe ser un amor místico. Hablamos de eso, ¿se acuerdan? Que tiene que ser seguido por un acto físico, visible, de obediencia. Si me amáis, guardad mi palabra. ¿Se acuerdan? Entonces,
Eso lo vimos que la semana pasada, que el amor tiene que ser seguido de obediencia. Y ahora era el momento de actuar. Aquí ninguno podía decir, oye, Gedeón, pero ¿por qué no mejor adoramos a Dios? ¿No? O yo amo al Señor, Gedeón, yo quiero seguir orando. No, era momento de actuar, era momento de obedecer, era momento en donde tu amor por Dios tenía que ser reflejado, tenía que ser evidenciado a través de la obediencia. Y ellos tenían que hacer lo que Gedeón les decía. Trompeta, cántaros y teas. Era el tiempo de actuar. Yo no sé cuánto nosotros estamos dispuestos de verdad a sacrificar, a sufrir y a pagar de nosotros mismos, ¿no? Si nos ponemos, y no quiero alargar mucho este tema, pero si nos pusiéramos en la posición del cántaro, entonces el cántaro vendría a ser como una especie de Juan el Bautista, ¿no? Como esa persona que dice, yo solo he venido para anunciar a Cristo. Y ya Cristo es visto, yo no tengo ninguna función más que cumplir. Eso sería más o menos la función del cántaro. Y llegó el momento en donde el cántaro cumplió su función. Porque la gloria tiene que ser del contenido, no del cántaro. La gloria tiene que ser de esa luz que tiene dentro. La luz tenía que ser vista. Y la única forma en la que obtendrían victoria era si el cántaro se rompía. Yo no sé si te ha pasado en tu vida, a mí me ha pasado muchas veces, que nosotros queremos, por eso es que dice la palabra, el que guarda su vida la perderá. ¿No? O sea, si tú retienes tu vida, no vas a poder ver victoria. Pero si tú la entregas, vas a ver la victoria. Y a veces nos ha pasado que nosotros queremos ver la victoria, pero no queremos pagar el precio. Queremos que Dios nos visite, queremos que Dios visite nuestras casas, pero no somos capaces de sacrificarnos un poco. Seguimos pensando en nosotros mismos. Seguimos pensando en qué me beneficia a mí. Seguimos pensando en qué lindo es el cántaro, en cómo puedo hacer que el cántaro sea más bonito. Y no pensamos en que en algún momento se tiene que romper el cántaro para que otros puedan ser beneficiados, para que otros puedan ser bendecidos. Pensamos mucho en nosotros mismos y no pensamos en los demás. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuánto amas a tu familia? ¿Cuánto amas a tu iglesia? ¿Cuánto amas a tu nación? El propósito final de la vasija es mostrar su contenido. Acuérdense de esto. El propósito final de la vasija es mostrar su contenido. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes a Cristo dentro. Si tienes a Cristo dentro, tu objetivo en la vida es mostrar a Cristo. No es mostrarte a ti mismo. Y si eso implica un quebranto, bueno, pues que así sea. Ahora acompáñenme por favor al libro de Mateo, al Evangelio según Mateo, capítulo 5. Vamos a leer versículos 14 al 16. Jesús también lo dice, estamos hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, así que estamos viendo los dos aspectos de la palabra para que podamos nosotros entender que esto no es algo del Antiguo Testamento, porque algunos dirán, oye, pero pastor, estás hablando de la ley, ¿no? De que el Señor como que nos quiere destruir, nos quiere destrozar, estás destruyendo nuestra identidad, un tema tan tratado hoy, tan mencionado hoy, ¿no? O sea, no lo toques porque puedes afectar no sé cómo se utiliza ahora toda esa terminología, en donde no podemos ni siquiera ser capaces de corregir a nuestros hijos, ¿no? Dice Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Obviamente esta luz es Cristo, porque Jesús ya había dicho, yo soy la luz, ¿no? Nosotros no somos la luz, pero nos la apropiamos al contenerla en nuestro frasco, ¿amén? Entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y miren lo que dice esta lógica, es increíble, porque dice, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué cosa quiere decir buenas obras? Obediencia, pues. Obediencia. Para que el mundo vea de que tú no solamente dices que amas a Dios, sino que de verdad lo amas. Para que el mundo vea que no solamente tú cantas canciones celestiales, sino que tú sabes amar al prójimo. Para que el mundo vea que tú no solamente oras en lenguas, sino que eres capaz de levantarte de tu asiento para que se sienta una persona mayor que tú. ¿Entienden? Sencillo, ya no, estoy hablando en lenguaje muy simple. Dice, así alumbre vuestra luz. ¿Para qué tiene que alumbrar la luz? Porque hay un objetivo. Dice así, para que vean vuestras buenas obras y finalmente, ¿para qué? Para que los glorifiquen a ustedes, dice, ¿no? ¿Ah, no? O sea, ¿yo no puedo tener ni siquiera un poquito de la gloria? No. Pero alguito, aunque sea un reconocimiento. Ahora vamos a reconocer a las personas graduadas. Y hay algunas menciones honrosas también, por si acaso, ¿no?
No, no les vamos a regalar iPad, nada. Solamente es mención honrosa, por si acaso. ¿Ya? Pero a veces nosotros queremos, yo quiero aunque sea un poquito de reconocimiento, algo para que Dios no pase desapercibido. Y Jesús dice, tu luz tiene que alumbrar para que, o sea, ellos vean tus obras y al ver tus obras, al ver tu conducta, al ver tu testimonio, entonces van a glorificar a Dios, no a ti. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces nuestra vida, nuestro testimonio tiene que ser consecuente con esto. Si nosotros hacemos cosas para que nosotros recibamos la gloria, entonces estamos mal, completamente mal. Así dice la palabra, dice así, que otros vean lo que tú haces y cuando ellos vean lo que tú haces, glorifiquen a Dios, no a ti. No te aplaudan a ti, no te reconozcan a ti, no te revienten cohetes a ti, sino que puedan glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces vivir de tal forma de que lo que hagamos sea visto como una obra de Dios y no nuestra? Ahí es donde entra justamente el cántaro que se rompe. Porque ese cántaro se rompe para dar paso a la luz de Dios, para que la luz de Dios sea vista. Y entonces tenemos una victoria completa en nuestras vidas. Entonces podemos ver cómo Dios se glorifica de verdad en nuestras vidas. Entonces, lo tercero y último que quiero hablar, no sé si todavía tenemos tiempo. El primer punto que hemos visto tiene que ver con las definiciones, ¿no? Trompetas, cántaros y teas. El segundo que hemos visto es rompiendo los cántaros, ¿no? Es una cosa difícil romper los cántaros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dejar nuestro reconocimiento de lado para que algo mayor pueda tener valor, pueda llevarse a cabo, que es la gloria de Dios. Que otros vean a Dios, que cuando te vean a ti puedan ver, oye, el Dios de él es real, el Dios de ella es real. Hay algo que él tiene que yo no tengo y yo quiero eso. ¿Qué cosa? Quiero lo que tú eres, no, yo no quiero lo que tú eres, yo quiero lo que tú tienes. Y es diferente. Ahora vamos a ver sobre la importancia de la unidad en el pueblo. Yo quiero que esto presten mucha atención porque quizás no ha sido o bien enseñado a través de los años o quizás no ha querido ser enseñado o ha sido enseñado de una forma incorrecta, ¿no? Quizás yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si es que habrían ido los 32,000. Cuando Gedeón dice, ahora quiero que... Número uno era otro presupuesto, ¿no? Ya no eran 300 trompetas, eran 32,000 trompetas. Ya, pues no, quizás el área de logística iba a poner ahí una carta diciéndonos un ratito, deme 6 meses más para levantar los fondos para 32,000 trompetas. Yo no sé, pero solamente me pongo a pensar en la situación en la que habrían ido 32,000. Se les da 32,000 trompetas, 32,000 cántaros, 32,000 teas, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado? O sea, de verdad, pongámonos un poquito en esto. Si de por sí conseguir unidad en 300 es difícil, imagínense en 32,000. Conseguir un común acuerdo. Si a veces ni entre dos nos ponemos de acuerdo. ¿Sí o no? ¿Alguna vez has discutido con tu esposa? Dos nomás. Ya, 300, 32,000. Algunos acá no se pueden poner de acuerdo ni con ustedes mismos. Discuten con el espejo, hablan solos, y no, tú no tienes razón, yo sí tengo razón. ¿Cuánto más? Imagínense 300, imagínense 32,000. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que no hubiera faltado una persona de los 32,000 que hubiera dicho, oye, pero Gedeón, esta no es buena idea. No estoy de acuerdo, no me parece. O quizás otro de los 32,000 hubiera dicho a su familia, a sus amigos, oye, ¿qué les parece lo que dice Gedeón? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Te parece? A ti no, ¿no? Pero no, date cuenta de esto. Y de pronto armo mi complot. Y vamos donde Gedeón, porque yo soy el sindicato de Gedeón, pues. Gedeón, no estoy solo. Acá somos de 32,000, imagínate que somos 1,000. Que no estamos de acuerdo con esto, así que vamos a hacer una moción. Para que haya una, ¿cómo se llama? Cuando se le pregunta al pueblo. Referéndum, para que haga un referéndum. Por eso es que yo creo que el Señor fue sabio en decirle solo 300. No porque con 32,000 no se haría más impacto, de hecho habría más impacto, pero había más unidad con 300. 300 eran más unidad. Yo me pongo a pensar que quizás si iban los 32,000, muchos habrían dicho, porque Gedeón, ¿qué les dice? Cuando sea el momento de la victoria, ustedes tienen que tocar las trompetas, romper, 3 cosas les dijo. Toquen las trompetas, rompan sus cántaros y griten una cosa. Por la espada de Jehová y Gedeón.
Yo estoy seguro que quizás unos buenos 28,000 de esos 32,000 habrían dicho, ¿y por qué por Gedeón? No, nosotros seguimos solo a Dios, no al hombre. Uy, suenas pero como el Dalai Lama. Pero estás equivocado. Porque Dios había establecido a Gedeón. Te guste o no te guste. Por eso es que Dios filtró a tantos también. Porque yo estoy seguro que algunos hubieran dicho, pero ¿cómo que se cree este Gedeón? ¿Qué se cree este que si él también tenía miedo como nosotros? O algunos quizás hubieran dicho, pero ¿por qué la espada de Gedeón? Yo peleo solo por Dios, no por ningún hombre. Y qué lindo suena, ¿no? Uno casi quiere cantar y adorar a Dios por esa frase, pero estás equivocado. Porque Dios estableció al hombre para poder dirigir a su pueblo. Gedeón no lo escogió, Gedeón no se lanzó, Gedeón no postuló, Gedeón no agarró y pidió fondos a la gente para poner fotos de campaña para que el pueblo lo elija. Dios lo eligió, Dios lo puso, le guste o no al pueblo, Dios lo puso. Y dependía de estas tres cosas la victoria. Quiero que entiendas, iglesia, que la victoria en tu vida va a depender también de la unanimidad que existe en el pueblo de Dios de tu parte. Va a depender también de tu honra a las autoridades. La palabra nos enseña eso, nos guste o no. Y por eso digo, 300 era más fácil que en 32,000. Yo podría haber dicho quizás, pero yo peleo por mi propia espada, no por la espada de Gedeón. Pero Gedeón dijo, ¿quieren la victoria? Tienen que decir eso, tienen que estar de acuerdo con eso. Tenemos que estar de acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Y la victoria va a depender también de la unidad del pueblo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es importante entender que un ingrediente fundamental de la victoria era la unanimidad. La unanimidad. Gedeón les preparó sus trompetas, se las dio. Les preparó sus cántaros, se los dio. Les preparó sus teas, se las dio. Él no dijo, a ver, ¿quiénes tocan instrumentos? Ya, entonces cada uno prepárese su instrumento. Porque iba a venir uno con trompeta, el otro con trombón, el otro con pito y el otro con otra cosa. Y el sonido iba a ser incierto. Entonces Gedeón, el hombre de Dios, la autoridad puesta por Dios, les entregó el instrumento para poder tocar. Eso tiene mucho significado. Les entregó también el cántaro. Él no les dijo, traigan el cántaro como sientan en su corazón, ¿no? Les dijo cómo tocar la trompeta. Tenía que ser un sonido cierto en el mismo momento, cuándo y cómo. Ellos no podían decir, pero es que yo soñé que tocaba de esta forma y voy a tocar así. No, 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 no. Si quieres la victoria, tienes que saber lo que es la unidad. Tienes que tener un mismo sentir. Tenemos que caminar juntos, tenemos que caminar con las mismas instrucciones. La victoria estaba sujeta a eso. Repito, le gustara al pueblo o no. Gedeón les entregó los cántaros, Gedeón les dio el fuego. El hombre de Dios, el pastor, los líderes tienen que entregar el fuego. Tienen que imprimir el celo por Dios, el amor por Dios, la visión, a dónde vamos, qué estamos haciendo. Estemos juntos, caminemos juntos. Mis hermanos súper espirituales dirían, pero yo solo sigo a Dios, no a los hombres. Sí, es linda tu teología, solamente que es incorrecta. ¿Se acuerdan ustedes como Moisés? Este versículo a veces no nos gusta recordarlo, pero Moisés tuvo un problema de crítica de sus dos hermanos y Dios trató con ellos duro. Y lo más increíble es que ellos tenían que pedir perdón a Moisés para que haya restitución. No era simplemente pedirle perdón a Dios. Y repito, Moisés no se lanzó como patriarca. Fue Dios el que lo puso. Porque Dios es el que pone y quita reyes, dice la palabra. Dios es el que pone las autoridades. Nadie se lanza a sí mismo aquí. Pero cuando Dios ha puesto una autoridad, entonces nos toca a nosotros honrarla. María, Aarón. El Señor trató muy duro con ellos cuando cuestionaron la autoridad puesta por Dios. No, Moisés no era una autoridad perfecta. Estaba muy, muy lejos de ella. De hecho, la autoridad no tiene que ser perfecta. Tiene que ser puesta por Dios, nada más. ¿Están conmigo? Entonces, debemos recordar que la unidad y el orden de la autoridad puesta por Dios es un requisito fundamental para la victoria. Tampoco les dijo Gedeón, cuando yo les diga, toquen lo que sientan tocar, ¿no? O rompan su cántaro como ustedes gusten, con su estilo, ¿no? No les dijo eso, simplemente les dijo, todos tienen que tocar lo mismo.
y todos tienen que romper su cántaro, el cántaro que yo les he dado, no un cántaro que hayan traído de otro lado, el cántaro que yo les he dado, y lo rompemos al mismo tiempo. Y la luz que yo les he dado va a alumbrar toda al mismo tiempo. Ese era el principio, esa era la instrucción. Y en la medida en que seamos fieles a las instrucciones va a venir nuestra victoria. Esta es una enseñanza para poder entender principios de cómo funciona el reino, cómo funciona el pueblo, cómo funciona la iglesia local. Queridos hermanos, debemos tener un solo sonido. El mundo necesita un sonido cierto. El mundo necesita que toquemos lo mismo. Dice el Salmo, acompáñenme al Salmo 133. Repito que hay muchos versículos para poder afirmar lo que estoy diciendo, pero dice el Salmo 133. Si lo tienen, puede decir amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Léelo como si nunca lo hubieras leído, ¿ya? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo, o sea, podemos hablar muchísimo sobre este salmo, pero básicamente lo que dice es que la unidad viene cuando Dios desciende sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón, que representa la figura de autoridad, y luego sobre todo el pueblo y baja hasta el borde de las vestiduras. Cuando esto sucede, dice la palabra, entonces Dios envía bendición. Dios envía libertad, Dios envía victoria. Por eso es que la palabra dice claramente, es tan importante la unidad, y no estoy hablando solamente, no me refiero solamente a la sujeción a los líderes, estoy hablando de que incluso la palabra dice que si tú tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti, no vengas a ofrecerle a Dios tu adoración, para un rato, arregla cuentas primero. Y entonces ven y dile, Señor, yo te amo. Porque si no somos capaces de amar al que vemos, ¿cómo diremos que amamos a quien no vemos? La unidad es fundamental para todo. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Deja tu ofrenda, regresa y arregla cuentas y entonces vendrá tu victoria. Podrás ofrecer a Dios el sacrificio, podrás ofrecer a Dios alabanza. La unidad es fundamental para todos los aspectos de nuestra vida. Y dice el Salmo 133 que Dios envía entonces bendición después que el rocío cae, que el aceite cae, que el óleo cae y llega hasta el borde de este cuerpo. Figurativamente hablando, el Salmo 133 está hablando de un cuerpo, ¿no? Porque habla de cabeza, barba y borde de las vestiduras. El cuerpo es la iglesia, es un cuerpo. Y el aceite tiene que descender de esa forma hasta llegar a los extremos y rebalsarse. Porque entonces Dios envía, dice ahí, bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno, cuán delicioso. Y queridos hermanos, de tu obediencia a las instrucciones dependerá el resultado. Jueces capítulo 7, vamos a leer ahora, estamos llegando ya al final, versículo 20 en adelante. Vamos a ver qué sucedió. Dice el versículo 20, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, los enemigos, ¿no? Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabat. O sea, fue tal la victoria de Dios que los enemigos se mataron entre ellos. Así dice, puso la espada uno contra el otro. A veces peleamos contra nuestros enemigos, sudamos, sufrimos, pero no tenemos obediencia, no hay unidad. Y no podemos tener victoria. Cuando hay unidad, cuando hay obediencia, cuando nuestro amor por Dios no es solamente algo de palabras, sino de hecho, entonces algo sucede. Dios pelea por nosotros. Siempre ha sido así. Yo no sé cuáles son tus batallas, pero sí sé cuál es la receta de la victoria. Y no lo digo como alguien que siempre ha tenido victoria, pero lo digo como alguien que muchas veces ha fallado en la victoria por causa justamente de no obedecer. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es. Estos cántaros tienen que romperse, por más que te parezca valiosa tu propia vida. Pablo decía, yo era lo máximo antes de conocer al Señor.
Yo era judío, fariseo, fariseos, era esto, era lo otro, intachable y lo máximo. Pero ahora me doy cuenta que soy el último de todos. Que estoy al final de la cola, como un abortivo, básicamente fue lo que él dijo. Y ahora entiendo por qué es que Dios me amó, por qué es que Dios me escogió, para poder glorificarse en mí y que su gloria sea vista en mí, este barro que no tiene en sí mismo ninguna belleza. Tú, yo, en nosotros mismos no tenemos valor. El valor asignado a nosotros es el valor de Cristo. Y por causa de ese valor, es Cristo en nosotros, es que el Señor nos mira y dice, tú eres la niña de mis ojos. No es por tu nombre, tu raza, tu apellido, ni tu billetera. Es por Cristo en ti, que Él te mira y se mira a sí mismo. Y dice, yo doy mi vida por Él, por ella. Yo lo amo, lo valoro, es precioso, es valioso. Todo vale por esa oveja. ¿Por qué? Porque soy yo en ella. No es el vaso, es el tesoro. No es el cántaro, es la tea. A veces pasamos más tiempo cuidando de los cántaros que echando el aceite al fuego. A veces pasamos más tiempo fijándonos en lo que nosotros podemos lograr y lo que otros piensen de nosotros y hacer nuestros propios planes, que es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que tengas victoria, es verdad, pero no solo una victoria personal, sino una en favor de otros. Y esto es lo que Gedeón nos enseña. No tenemos, repito, tiempo, ya estamos terminando aquí. Pero esto es lo que Gedeón nos enseña. Gedeón hizo todo esto por su pueblo, no lo hizo por él. Y este es el desafío que quiero lanzarte. ¿Cuánto eres capaz? Yo sé cuánto eres capaz de pagar por ti mismo. Yo sé que hay gente que dice, yo muero por mis sueños, ¿no? Lo dije la otra vez hace tiempo, ¿no? Hay gente que duerme y tiene un afiche grandazo en el techo de su cama con un billete de $100. Y está siempre pensando, yo voy a ser millonario. Hay mucha gente que se sacrifica por ellos mismos. Lucha por tus sueños, ¿no? Lucha para que tú lo logres, tú. Pero yo pregunto ahora, número uno, Jesús no fue así. Jesús luchó por ti, a pesar de él, ¿no? De su sufrimiento. A él no le importó, porque dice la palabra que por el gozo puesto delante, él sufrió todo lo que sufrió. Y yo quiero hacerte la pregunta, ¿cuánto estás tú dispuesto a sufrir para el beneficio de los que te rodean? ¿Cuánto estás dispuesto a que tu cántaro se rompa? A veces dices, no, pero es que yo no puedo dejar que mi esposa me gane una discusión. Rompe tu cántaro, que la luz de Cristo se vea. No, es que yo no puedo dejar que mis hijos, yo no puedo dejar esto es inaceptable, que hablen mal de mí a mis espaldas. Jesús te diría, da la otra mejilla. ¿Tú crees que se trata de limpiar tu nombre? ¿Tú crees que tu nombre importa finalmente? Eres un vaso de barro. Tu valor está en lo que tienes dentro, no en lo que tienes fuera. Esto se va a podrir, se va a morir. Y estaremos con el Señor por siempre. Pero ¿cuánto estamos tú y yo dispuestos de verdad a sacrificar, a quebrarnos, a perder, ¿no? Perder por causa de que otro sea beneficiado. ¿Cuánto estás dispuesto a dejar tu plato de comida para que otro coma? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar algo valioso para ti para que otro reciba eso? Pablo incluso le hablaba en sus epístolas y decía, ¿qué quieres ganar una discusión? Deja nomás que ganen, que se sientan ganadores ellos. Total, ¿de qué te sirve? Y vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Qué tan importante es hoy que tú puedas de verdad tener victoria personal versus la victoria para con otros? Y cuando digo con otros me refiero a tu familia, tus hijos, tu iglesia local, tu nación, tu sociedad. Hay un precio que pagar. Y yo estoy seguro que el Señor de alguna manera está tratando con tu corazón. A veces yo creo que cuando aprendo a deleitarme en la victoria de otros, esto me ha pasado a mí, que lo cuento como un testimonio personal, cuando yo aprendo a deleitarme en la victoria de otros, entonces Dios me da a mí mi victoria. Y no es al revés, ¿no? A veces yo digo, no, es que yo primero tengo que tener mi propia victoria. No, el Señor no fue así. El ejemplo de Él no fue así. ¿Estás dispuesto a quebrar tu frasco por otro? ¿Estás dispuesto a caminar en un cuerpo con un sentir? ¿Entiendes la importancia de la unanimidad? Dios quiere que tengas victoria. Dios quiere que tus enemigos sueñen en sus derrotas, porque el pueblo de Madián soñó con su derrota. ¿Ustedes se imaginan lo que deben haber vivido ellos?
sueñan con la derrota. Ya sabían que iban a perder. Y de un momento a otro, 300 personas tocando trompeta al mismo tiempo. 300 teas iluminando al mismo tiempo. Con razón se mataron entre ellos. Y Dios quiere hacer lo mismo por ti y por los tuyos. La victoria que obtuvo Gedeón no fue solo una victoria para él. De hecho, no fue una victoria para él, fue una victoria para los suyos. Por eso es que fue tan importante que él dijera eso. Ustedes tienen que decir por la espada de Jehová y de Gedeón, porque ahí estaba el secreto de la unidad. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Dios quiere que tengas victoria. Dios quiere que tus enemigos sueñen con sus derrotas. Dios quiere que tú pelees y venzas. Pero la pregunta no es esa, sino la pregunta es si es que de verdad estás dispuesto a romper tu cántaro.